Sí. Bien, un saludo a todos los diputados y diputadas presentes, a nuestros invitados, asesores del ministerio. Eh, el acta de la sesión número 117 se dio por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 116 queda a disposición de las señoras y señores diputados para que la analicen y den su opinión en la próxima sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor Tiene la palabra. presidente, se ha recibido informe de la biblioteca que revisa el régimen de pena asociada a daños causados por vehículos motorizados a ciclistas. En segundo lugar, moción de los diputados señores Coloma, Baltolu, Bobadilla, Carter, Fuensalida, Don Juan, Hernández, Noman, Norambuena, Sangüesa y Trisotti, que prorroga hasta junio de 2021 la vigencia de las revisiones técnicas de todo tipo de vehículos que hayan vencido a partir de octubre de 2019. En tercer lugar, moción de la diputada señora Luc y de los diputados señores Berger, García y Lavaca, Leiva, Pérez, Don Leopoldo, Santana, Don Alejandro y Torrealba, que modifica la ley de concesiones de obras públicas para exigir al concesionario, en la fase de votación de la obra adjudicada, la adopción de las medidas de resguardo necesarias para evitar la exposición de sus usuarios a hechos delictuales. Luego, un oficio de la señora ministra de Transporte, por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, inciso segundo de la ley 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2020. Luego, una petición de audiencia de Claudio Morales Ortiz, vocero de la Coordinadora Nacional de Taxistas de Chile, de CONATAC, para exponer la problemática que está ocurriendo en el sector y transporte menor en las diferentes seremías a nivel nacional con la inscripción de renovación de material. El secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, región de Arica y Parinacota, responde a una serie de interrogantes sobre el transporte público regional. En séptimo lugar, carta a las empresas de telecomunicaciones agrupadas en Atelmo, en la cual señalan que, considerando las recientes medidas de restricción de movilidad que afectan a un porcentaje importante de la población por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, han dispuesto la renovación del beneficio Plan Solidario de Conectividad. Y por último, la Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos solicitan una audiencia ante esta comisión. Se la cuenta recién. Gracias, señor secretario. La palabra sobre la cuenta. La palabra sobre la cuenta. Ahora se ofrece la palabra en temas varios. ¿No? Diputado, bienvenido a nuestra comisión, Miguel Ángel Calix. Muchas gracias, eminentísimo señor presidente. Eh, Quiero manifestar a esta honorable comisión nuestra preocupación en la región de Aysén respecto de obras que fueron ejecutadas por la empresa Brotec, por la entidad pública del Ministerio de Obras Públicas, que claramente han sido abandonadas por esta gran empresa nacional que además tiene obras en todo Chile. En nuestra región, esta empresa tiene al menos tres obras importantes, una de ellas en la carretera austral, en Cerro Castillo, otra entre Coyhaique y Puerto Aysén, y obras que fueron abandonadas finalmente, y una tercera obra en el muelle de Melinca. Esta última es especialmente preocupante, presidente, porque fue adjudicada el año 2020, cuando el ministerio ya conocía los problemas financieros de esta empresa. Yo envié un oficio durante la primera quincena de febrero a esta comisión para solicitar que pueda ser recibido también pequeños emprendedores de la región de Aysén que fueron estafados por esta empresa. Esta empresa no digamos, le contrató servicios y no les pagó por los servicios prestados. Por lo tanto, la empresa Brotec lo que hizo en la región de Aysén fue finalmente estafar a pequeños y medianos empresarios de la zona que, que habían confiado en una empresa que llegó a la región con una obra licitada desde el Ministerio de Obras Públicas y que finalmente también los dejó con estos graves problemas económicos. Entonces, yo quiero pedir, presidente, a esta comisión, si es posible, coordinar una
visita, una reunión en esta comisión con el ministro de Obras Públicas y poder invitar a los dirigentes que están asociados de las diferentes pymes y pequeñas empresas locales en Puyuhuapi, en Cerro Castillo, en Coyhaique, en Puerto Aysén, que fueron afectadas por esta empresa y que lamentablemente hasta el minuto todavía no han recibido formalidad respecto a la regularización de los pagos. Pero particularmente me gustaría conocer la opinión, presidente, por su intermedio, del ministro de Obras Públicas y del ministerio respecto de por qué el Ministerio de Obras Públicas, sabiendo los problemas económicos que ya tenía la empresa Brotec, le adjudica una nueva obra del muelle de Melinca, la región de Aysén, y luego de haber dejado abandonadas 2 obras. Por eso quiero apelar a la disposición de esta comisión, presidente, y de usted, de poder convocarlos a esta comisión. Diputado Hernández. Muchas gracias, presidente. Sí. Perdón, diputado Flores, no sabía que. Sí. Sí, era sobre el mismo tema, así que. Sobre el mismo tema de Aysén, la empresa Brotex también estaba construyendo la ruta internacional 215 y quedó a medio camino, lo que genera una serie de inconvenientes y problemas para la región. Por lo tanto, me sumo a la solicitud del diputado de Coyhaique. Gracias. Gracias. Bueno, el diputado Calixto y el diputado Hernández han hecho una solicitud, señor secretario, de invitar al señor ministro y a quien él estime que lo acompañe, conveniente que lo acompañe para tratar el tema de la empresa Brotec, que la verdad es que tiene un escándalo a nivel nacional y como decía Miguel Ángel, en Aysén concretamente estafó a gente 20 millones, 30 millones, 15 millones y eso significa en estas condiciones el quiebre de estas pymes. No sé cuándo lo podríamos. Quería ver. Sí, ¿habría acuerdo? ¿Y para cuándo? ¿La próxima sesión? Sí, esto no espera. ¿Sí? La próxima sesión. Ya. ¿Y usted me hace llegar las pymes que. Sí, a través de Zoom. Igual usted. ¿Ah? Ya. Ahí don Miguel Ángel y el diputado Hernández igual van a hacer para. Bien, se aprueba entonces por unanimidad. Ahora continuamos con puntos varios. Diputado Iván Flores. Gracias, señor presidente. Yo quiero, por su intermedio, presidente, solicitar respuesta al Ministerio de Obras Públicas respecto de, primero, ¿qué pasa con la doble vía? Proyecto que fue iniciado debe haber sido a la vuelta de la mitad del gobierno de la presidenta Bachelet con el estudio de ingeniería que había comprometido tanto la doble vía Payaco-Valdivia como la doble vía Mariquina-Valdivia. 48 kilómetros por un lado, 48 por el otro. El estudio de ingeniería se terminó y había que, en acto seguido, iniciar el proceso de licitación asociado con la relicitación del tramo de la Ruta 5 que va desde Río Bueno hasta ingresado a la Araucanía. No se ha sabido nada, presidente, y yo tengo entendido que están todas las condiciones para poder iniciar ese trabajo. ¿Dónde se cortó el micrófono? Bueno, ahora sí. Bueno, recurrentemente, cuando comienza el invierno, aparecen los accidentes producto del hielo, producto del exceso de lluvia, producto de las dificultades que tiene la vía. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿en qué está el proyecto de doble vía de Payaco-Valdivia, Mariquina-Valdivia, que tiene el estudio de ingeniería lista o que tiene todas las condiciones para iniciar el trabajo cuyas obras se habían comprometido a empezar en el año 2000?
20 y todavía no comienza. Por lo tanto, una pregunta directa al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Vialidad y, por cierto, a través del señor ministro. Quiero, en segundo lugar, presidente, señalar que hace unos días atrás en sala planteé la dificultad que hubo cuando el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, llamó a licitación para la construcción de un helipuerto de emergencia para todo el sector costero de la comuna de Corral y también parte de Valdivia en el predio Quitaluto, bien fiscal. Distintos medios de comunicación dijeron que, comillas, más o menos que el ejército se había opuesto a esta licitación y que habían problemas con ella, en fin. Averiguando, presidente, resulta que el retraso no es causa ni postura del ejército. Resulta ser que el Ministerio de Obras Públicas llamó a licitación sin preguntarle ni a Bienes Nacionales, que es el propietario del fisco, ni al Ejército de Chile, que tiene una destinación particular de ese predio y además con contratos vigentes, llamaron a licitación y no le preguntaron a nadie. Por lo tanto, en medio de la licitación pública, ya publicada, se dieron cuenta del desaguisado y rápidamente, primero, algunos le echaron la culpa a los demás y segundo, se invalidó la licitación. La licitación tenía un vicio de origen, presidente, y esta desprolijidad no pasa piola, pues. Esta desprolijidad ha afectado, primero, la inversión ya decidida por parte del Ministerio de Obras Públicas y segundo, se pasó a llevar a lo menos a 2 o 3 instituciones de camino. Yo quiero pedir, presidente, que enviemos oficio al señor ministro, de quien tengo una alta estima, y espero que la respuesta sea precisa y concreta. ¿Se mantiene ese proyecto o no? Siempre y cuando sean capaces de resolver este impasse generado por la desprolijidad con que se llamó a la licitación en la región de Los Ríos a este helipuerto que tanta falta se hace para los rescates marítimos, para los rescates de sectores difíciles de la cordillera, presidente. Muchas gracias. Se me quedó una cosita pequeña en el tintero, si usted me lo permite. Presidente, mire, recién la semana pasada aprobamos el bono clase media, en donde hay una particularidad respecto de el bono destinado, ahora ya no de 300.000, sino que de 500.000 pesos, a los propietarios y a los choferes de la locomoción colectiva. La pregunta es, si los lancheros históricos que transitan la bahía como si fuera un bus marítimo o un bus fluvial, como usted quiera, transportando pasajeros desde hace décadas y décadas en la región de Los Ríos, si ellos van a tener esa posibilidad de tener también este bono por ser transporte público. Ellos entregan boletos, cobran pasaje, tienen horario de ida y vuelta, llevan pasajeros, llevan carga, etcétera. Entonces, no se les ha dicho. Entonces, yo quiero preguntarle, por favor, por su intermedio, a la señora ministra de Transporte y también a la Seremi de Transporte de Los Ríos, si los lancheros históricos van a estar incluidos. Gracias, presidente. Ahora sí. Gracias, diputado Iván Flores. Ha hecho una solicitud el diputado Flores. Solicito la aprobación de la comisión por unanimidad. Presidente. Perdón, don René García, perdón, disculpe. Presidente. Sí, tiene la palabra. Sí, presidente. En el último, sí, presidente, es cortito, es para complementar. Lo último que dijo el diputado Flores, eso hay lancheros en todo Chile, entonces no hagamos la pregunta solamente para los de la región de Los Ríos, sino para todos los lancheros que trabajan en este rubro, para todos los que trabajan en Chile. En todas partes hay. ¿Ah? Nada más eso, no. Gracias, don René. Bien, estamos de acuerdo.
No sé si no se escuchó nada, ¿cierto? Vamos a repetir. Bueno, tenemos invitado a la señora Alejandra González y Miguel Barceló, representante de la Unidad Nacional de Transporte Escolar, quienes van a dar una exposición referente a la moción de los senadores Chaguán, Goy, Letelier, Navarro, Pizarro, sobre la ley que suspende la inscripción de vehículos en el Registro Nacional de Transporte Remunerado Escolar. Le vamos a dar 15 minutos, en honor al tiempo, porque hay otros temas importantes, otros proyectos de ley, y ahí la señora Alejandra con don Miguel se repartirán el tiempo para dar la exposición correspondiente. Tienen 15 minutos entre los dos, ahí se dividen para que después los diputados y diputadas hagan las preguntas necesarias. Tiene la palabra, no sé quién va a empezar. Tiene la palabra, señora Alejandra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los presentes. Bueno, Anatechi y la Confastet están unidas en esta representación. Nosotros estamos muy preocupados por la modificación a la ley 19831 en su boletín 13732-15, que es la suspensión en 3 años de la inscripción de vehículos de transporte remunerado de escolares, porque hoy día no estamos en condiciones de poder volver a trabajar en esta área si nos cierran el parque, porque hay muchas personas que han vendido sus vehículos, otros que están en eso, y otras personas que realmente no tienen hoy día la capacidad económica para después poder volver a comprar un vehículo, porque cerrando el parque se presentan diversas situaciones económicas y laborales. Una de ellas es que el vehículo propiamente tal va a aumentar su valor. Por otro lado, vamos a tener dificultad para seguir regulando nuestro parque y normándolo como lo hacemos hoy día, porque va a aparecer la piratería. Eso es algo que se normó hace muchos años, con mucho trabajo de las federaciones antiguas y las que llevan muchos años en este rubro, para permitir la seguridad de los niños. Entonces, estaríamos abriendo otra vez el campo a quizá cualquier situación que pueda ocurrir. Por lo tanto, nosotros consideramos que no es adecuado en este momento, también considerando la pandemia y que no tenemos la capacidad económica. Hoy día están sobreendeudados los transportistas escolares, ya que han tenido que renegociar sus créditos y este año nuevamente van a renegociar los créditos. Tenemos la posibilidad hoy día de normar, pero al mismo tiempo nosotros queremos solicitar y queremos también que CONACET se haga presente en esta situación. Después don Miguel va a exponer un poquito respecto a eso, pero nos importa mucho que los años de salida de los vehículos se extiendan. Hay bastantes boletines en el Congreso donde no se han podido pronunciar ni han avanzado, donde está el 13486-15, 13425-03, donde se pedían 2 años de extensión de los vehículos y el año pasado solamente se entregó 1. Por tanto, este año van a salir los vehículos 2004, 2005, si no se hace una nueva extensión de los años. Entonces, ¿qué pasa con los 2006, 2007? Cuando lleguemos al 2023, que esperemos poder estar de pie nuevamente para poder comprar un vehículo, ya van a ser alrededor de 6.162 vehículos que van a salir de circulación. Por tanto, si nos cierran el parque, además no vamos a tener capacidad para poder prestar el servicio que hoy día hacemos, incluido además el alto costo que va a significar los vehículos para nosotros, por un tema netamente económico y de mercado, y además los padres están sin trabajo. Entonces nuestros valores van a tener que incrementarse para poder cubrir lo otro. Así que eso es como la complejidad que nosotros vemos en el cierre del parque. Quizá en alguna oportunidad se pidió y era súper valedero, pero hoy día no es así, porque la verdad es que tampoco hay una explosión de transportistas inscribiéndose hoy día como transporte escolar. También vamos, por otro lado, a darle la oportunidad con esto que el empresario, no el transportista unitario que tiene 1 o 2 furgones, sino que el empresario
bajo esta circunstancia en la que estamos hoy día, y muchos de ellos están desesperados vendiendo sus furgones para poder comer, porque así es, o para poder pagar sus deudas y que no le quiten la casa o los embarguen, le estamos dando la posibilidad al empresario que haga especulación con los vehículos. Comprarlo y tenerlo parado en su casa hoy día, o en su empresa o en su sitio, para ellos es un negocio, dejarlo ahí y después venderlos más caros. Entonces, al cerrar el parque, estamos perjudicando grandemente a todas las mujeres. Yo voy a hablar por las mujeres empresarias, microempresarias, que tenemos 1 o 2 furgones para poder subsistir y trabajar diariamente. Entonces, estamos perjudicando la economía de nuestras transportistas, de nuestros transportistas, de la familia de transportistas que viven de esto, que no son empresarios ni tampoco tienen grandes recursos, sino que es su sueldo en el fondo. Entonces, eso es un poco lo que nosotros tememos en el cierre del parque. No sé si me quedan 2 minutos más para pasar la palabra a don Miguel o me faltó. Sí, no, ¿Tiene no, que son los dos. a pasar Sí, la palabra ya. ¿Cuántos minutos ya? 5 minutos. Le quedan 2 minutos aproximadamente. Ya, sobre lo mismo que acabo de mencionar de las deudas y las repactaciones que tenemos nosotros, en ninguna parte se ha hecho un congelamiento de las deudas para los transportistas en general. Yo hablo de los transportistas en general, pero ahora voy a hablar en particular de los transportistas escolares, donde el bien que nosotros tenemos es para producir. Por tanto, hay una ley que se llama la Ley de Imprevisión, que en alguna oportunidad también lo presenté en la Comisión de Constitución, que es el boletín 13474-07. Ese boletín aduce a que nosotros, si no podemos pagar el bien que nosotros adquirimos para generar un ingreso, esas deudas pueden ser congeladas. Hay una jurisprudencia que se estuvo estudiando, pero ahí quedó. Entonces, en realidad, para nosotros tampoco la solución es reendeudarnos. Hoy día hay un FOGAPE activa nuevamente, pero viene con una tasa más alta, entonces vamos a renegociar sobre la renegociación de la renegociación y así quién sabe cuánto tiempo más vamos a estar. Esa es mi exposición respecto a la ley. Me gustaría que don Miguel diera su... Bien, gracias señora Alejandra. Gracias, presidente. A continuación, sí, perdón. ¿Quién está solicitando la... ¿Habló alguien? No. Tiene la palabra ahora para complementar la exposición don Miguel Barceló. Tiene la palabra don Miguel. Gracias, señor presidente. ¿Se me escucha, no es cierto? Es fuerte y claro, se le escucha. Ya, perfecto. Quiero ratificar todo lo que dijo la señora Alejandra González y agregar algo más sobre la cantidad de años de servicio en los transportes escolares. Los transportes escolares, para que ustedes sepan, tienen 16 años de antigüedad de servicio y andan aproximadamente 20.000 kilómetros al año, prácticamente igual que un auto particular, porque nosotros no trabajamos 360 días al año, trabajamos exactamente 180 días al año con escolares. ¿Ya? Un taxi tiene 12 años de vida útil como taxi y anda 80.000 kilómetros al año, y en 12 años anda casi 1 millón de kilómetros. Por eso veo que está por ahí Joana de CONACET. Ese fue un informe que yo entregué al Ministerio de Transporte hace más o menos unos 8 o 9 años atrás, dando toda la estadística de cuánto andaba cada tipo de vehículo público como transportes escolares. Por eso una de las cosas que nosotros pedimos, por lo menos 2 años más de vida a las camionetas, a los transportes escolares. En cuanto a la suspensión del registro de transportes escolares, si esto hubiese sucedido hace 3, 4 años atrás, yo habría estado totalmente de acuerdo en paralizar el parque. Pero hoy día, en las condiciones en que estamos, es imposible paralizarlo porque en vez de estar aumentando la cantidad de transportes escolares, la estamos disminuyendo, ya que muchos transportistas escolares han tenido que vender sus vehículos para poder comer, como dice, o para poder pagar deudas que tienen las familias. Eso es más que nada lo que quería yo informar. Por eso, para mí, el congelamiento del parque de transportes escolares se vería como algo en desmedro de aquellos que tienen sus transportes y los vendieron. Ahora, si dentro de esas
condición se llegara a paralizar, o sea, a suspender la inscripción de transportes escolares, yo pediría que aquellos transportistas que están inscritos en el ministerio tuvieran la posibilidad de volver y no quedar congelados sin su transporte. Muchas gracias. Gracias, don Miguel. Ofrezco la palabra para a los señores y señoras diputadas sobre esta exposición. No hay. Está el Ejecutivo presente también. Le vamos a ofrecer la palabra al señor subsecretario. Bienvenido, señor subsecretario. Tiene la palabra, por favor. O usted o alguna asesora. Sí, gracias, presidente. A ver, con respecto al cierre, a la suspensión del registro, claramente entendemos que esto va en desmedro de justamente el gremio respectivo por las indicaciones que han señalado aquí los dos dirigentes, más otros dirigentes que lo han hecho en la sesión del Senado. Todos ellos han reflejado de que este proyecto va en desmedro de ello, producto, como bien decían, de que han tenido que vender sus vehículos y les va a imposibilitar el regreso, y no hay duda que nosotros apoyamos esa moción de ellos, porque entendemos que en definitiva queremos apoyar a un sector que está muy golpeado en esta pandemia. Y para responder la segunda pregunta de la extensión de la antigüedad, recordar de que nosotros ya hicimos una extensión de 1 año, recordar de que estos vehículos se les permite tener una antigüedad máxima de 18 y 22 años, dependiendo del peso del vehículo, y en definitiva, entendemos que aquí hay problemas de seguridad y por eso que es un tema delicado, pero también entendemos de que estamos en un periodo de pandemia, por eso que extendimos 1 año y evidentemente que en la medida que esta pandemia continúe, se desarrolle, está abierta siempre la puerta de revisar ese plazo. Así que eso sería nuestra posición, señor presidente. Gracias. ¿Alguna opinión de los diputados, diputadas? El proyecto está en el Senado en este momento, de manera que se va a tener presente lo dicho ahora en su momento cuando llegue a etapa. El proyecto de ley está en el Senado. Sí, entró por el Senado. En cuanto llegue a la Cámara, seguramente va a ser revisado en esta comisión. Y ahí le vamos a comunicar a los dirigentes para ver si tienen una opinión sobre el proyecto en sí, y los diputados van a analizarlo para hacerle algunas indicaciones si es necesario. Estaríamos. Muchas gracias a nuestros invitados. Bien, a continuación, la presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Primero, continuar la discusión del proyecto de ley originado en la moción de la diputada Hernando y Álvarez, doña Jenny, y de los diputados Alinco, Bianchi, Flores, don Iván, Gonzalo, don Félix, Mellado, don Cosmet, Mulet, Pérez, don José y Sepúlveda. Don Alexis, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daño o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos. Boletín número 13.975-15. Votación en general hoy día. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para empezar a discutir este proyecto, que ya se ha discutido en 2 o 3 oportunidades. La diputada autora de este proyecto, diputada Hernando, tiene la palabra. Adelante, Marcela. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera saludar a todos nuestros colegas e invitados y decir que hemos recibido una respuesta por parte de la Biblioteca del Congreso en relación a alguna legislación comparada respecto de este tema.
Y hemos, por lo menos yo me he reunido y he conversado, entiendo que también el diputado González, con algunas organizaciones sociales que tienen que ver con el tema de los ciclos. Estamos preparando algunas indicaciones para cuando esto llegue a discutirse en particular. Yo entiendo que hoy día vamos a votar en general, y esas indicaciones tienen que ver precisamente con algunas observaciones que se han hecho respecto de incluir a los peatones y de atender, digamos, algunas de las sugerencias hechas en las reuniones anteriores. No obstante ello, a mí me parece que este es un proyecto que es necesario, e independientemente de que nuestra legislación hoy día sea muy parecida a la de los países vecinos o a los que se consultaron por parte de la Biblioteca del Congreso, a mí me parece que la desproporción entre un vehículo voluminoso con carrocería que colisiona o embiste a un tripulante de una ciclo, ya sea una motocicleta como una bicicleta o a un peatón, estando estos últimos en sus espacios, ya sea ciclovías, veredas, etcétera, me parece de una desproporción tal que es necesario de alguna manera legislar para hacerse cargo de esas diferencias, de esa desproporción. Eso es todo lo que quería decir, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Hernando. Ofrezco la palabra. Están solicitando acá, señor subsecretario, la opinión del Ejecutivo para poder definir y votar con mayor información. A ver, gracias, presidente. A ver, coincidir con la diputada Hernando de la preocupación que tenemos por justamente los más vulnerables en la vida pública. Y recordar, también lo señalaba la diputada Hernando, que aquí son efectivamente el rubro de los más vulnerables y en particular los peatones los que estadísticamente han sido más perjudicados en los accidentes. Si uno revisa las estadísticas, en promedio los últimos 10 años, más o menos la mitad de los, desgraciadamente, aquellas personas que fallecieron son de estos usuarios más vulnerables, vale decir peatones, ciclistas y motociclistas. Y si uno hace un doble clic a ese rubro, vale decir peatones, ciclistas y motociclistas, el 71% son peatones, 71% peatones, el 18% motociclistas y el 11% ciclistas. Por lo tanto, es muy importante incluir a los peatones si ese fuera el caso, digamos. De hecho, los ciclistas, si uno hace una revisión en particular, en promedio los últimos 10 años, desgraciadamente han fallecido 104 personas y en particular el año pasado fueron 108. Y si además uno revisa las causas de estos accidentes, la mitad o corresponden a una velocidad imprudente del conductor o simplemente a una conducción imprudente. Por lo tanto, es muy importante buscar mecanismos legales que nos ayuden a, sobre todo, prevenir. Y ahí quiero hacer un doble clic. Nosotros estamos con un proyecto que ya pasó por esta comisión, que ya pasó por la Cámara de Diputados, que es el proyecto CATI, y el proyecto CATI tiene además la virtud no solo de tener más penalidades para quien comete una infracción y atropella o lo que sea, sino que también tiene la virtud de ser preventivo, que creemos que es mucho más importante aún, porque todo lo que sea en prevención significan heridos o muertes que no van a suceder. En definitiva, queremos recordar que tenemos que apoyar ese proyecto del CATI, porque en la medida que ese proyecto dé a luz, creemos que va a tener una función muy relevante en cuanto a prevención. Gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario.
No sé si alguien va a complementar la de sus asesores. Ofrezco la palabra a los diputados. Bien, no hay opinión. Vamos a proceder a votar en general este proyecto. Señor Ya, se toma la votación. secretario. Entonces, votación en general del proyecto. Doña Jenny Álvarez. A Don favor. Karin Bianchi. Doña Jenny Álvarez. A favor. A favor. Don Karin Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Don Alejandro Santana. Don René Manuel García. Don René Manuel. A favor. A favor. A favor, Roberto. Ya. A favor. Don Félix González. A favor. Quita toda solemnidad. Don Félix González. Don Javier Hernández. A favor. Don Marco Ilavaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. Presidente, voy a fundamentar mi voto es abstención, toda vez que, de acuerdo a lo que estableció el profesor invitado, incluso creo por los propios autores del proyecto, el profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso estableció que este proyecto tenía vicios de constitucionalidad. Gracias. Don Iván Flores. A favor, presidente. A favor. Don Alejandro Santana. A favor. Y don René Alinco. A favor, soy patrocinante, también me invitó la diputada Hernández. 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor y una abstención. Aprobado en general el proyecto, presidente. Por mayoría. Plazo para indicación. El plazo para la indicación, 2 semanas, 1 semana. Solicitamos una semana para plazo para indicaciones. Sí. Sí. Una semana. 1 semana. ¿A partir de cuándo? De hoy día. O sea, hasta el otro martes, plazo para indicación. Sí, para hacer el lunes. El lunes hasta las 12 mediodía. del día. ¿Me parece? 12 del día. 12 del día. Ya, lunes 12 del día. Sabrá. Con el apoyo del diputado Pérez. Claro. Ratificado el acuerdo. Estamos ocupados a esa hora. ¿Votó el diputado Santana, no? Sí, votó. Yeah. Y de las diputadas, señora Marzán y Mic, que modifica la ley 18.290 de tránsito para disponer que los funcionarios de la red pública de salud tengan libre acceso a los servicios de locomoción colectiva. Son 2 proyectos que la intención es la fusión de estos 2 proyectos, pero primero vamos a escuchar la opinión del señor subsecretario respecto a estos 2 proyectos similares de gratuidad para los funcionarios de la salud en tiempos de pandemia. Tiene la palabra, señor subsecretario. Gracias, presidente. A ver, lo primero que no está de más recordar de lo importante labor que han realizado el personal de salud. En muchos casos son verdaderos héroes anónimos que nos han ayudado en forma invaluable en esta pandemia, digamos. Así que cualquier apoyo que podamos darle en principio, obviamente siempre será muy bienvenido. Ahora, para entender este proyecto, yo creo que hay que entender que tenemos 2 líneas de elementos que tenemos que tener en consideración para poder avanzar en un proyecto como el que menciona. Y las 2 líneas, una tiene que ver con el financiamiento y la segunda tiene que ver con las dificultades prácticas para poder materializar un proyecto de esta naturaleza. En cuanto al financiamiento de este proyecto, entendemos que hay 2 caminos. El primero sería entregárselo a cargo de los operadores, y entendiendo que si fuera a cargo de los operadores habría que hacer alguna estimación de cuánto podría ser el costo, y la verdad es que no es fácil poder dimensionar el rubro del personal de salud. La verdad es que no tuve tiempo para poder
pedirle al Ministerio de Salud y habría que hacerlo en base a la información que tiene la Superintendencia de Salud o el INE, etcétera. Lo que sí encontré, un estudio que había hecho el Mostrador, que llegaba a un volumen de 478.000 funcionarios, de los cuales el 34% son técnicos y auxiliares de enfermería, el 9% son médicos y el 47% restante son o enfermeras o tecnólogos médicos, kinesiólogos, dentistas, matronos, psicólogos, de todo. Y si uno hiciera un cálculo con estas 478.000, le restan los médicos, y entiende que un valor de pasaje está entre 1.400 y 1.600 pesos y de vuelta, estamos hablando de que diariamente se requeriría un subsidio o aporte de los operadores entre 600 y 700 millones de pesos. De eso estamos hablando diariamente. Entonces, obviamente, pedirles un aporte a los operadores de 600, 700 millones de pesos en tiempos de pandemia, en el cual son gremios que han estado particularmente golpeados, creo que es inviable. Ahora, si fuera la alternativa del fisco, obviamente esta iniciativa tendría que venir patrocinada por el Ejecutivo. Ahora bien, también hay dificultades que son del tipo prácticas. La primera es qué alcance le vamos a dar. Trabajadores de salud es bastante amplio. Le vamos a dar a los doctores, le vamos a dar a los dentistas, le vamos a dar a los nutriólogos, le vamos a dar a los kinesiólogos, a los psicólogos, le vamos a dar a los públicos, a los privados. Ahí hay un gran mundo que tenemos que discernir. ¿Quién los va a registrar? ¿Vamos a registrar los públicos y los privados? ¿Vamos a tener que hacer un enrolamiento de todo el personal? ¿Cómo los vamos a poder identificar? ¿Vamos a tener que darle un carnet especial? Todos sabemos que tenemos hoy día un carnet especial para estudiantes y adulto mayor, la TNE, pero todos sabemos que tenemos problemas tanto en el otorgamiento como en su fiscalización, así que obviamente esto va a ser bastante más complejo. Y por último, tenemos que distinguir entre Santiago y regiones. En regiones, en general, los conductores trabajan contra boleto cortado y, en definitiva, ¿cómo vamos a hacer esa compensación? Entonces, si bien entendemos que buscar un apoyo a los trabajadores de salud es muy importante, también creemos que el proyecto debe hacerse en forma responsable. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna opinión al respecto? El trámite que viene, señor secretario, el trámite que viene es solicitar la fusión en sala. El oficio va a ser dado cuenta en sala mañana para la fusión de estos dos proyectos. Me comunico al señor secretario que el oficio ya se envió, mañana se va a plantear en sala, porque esto es decisión de la sala, la fusión. Bien, eso sería. Se acuerde la próxima sesión. Presidente. Generar los dos proyectos. Sí. A ver, presidente. Diputado Rosas. Sí. Tiene la palabra, diputado Rosas. No lo veo. Ya está. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo soy autor del segundo proyecto que habla de la locomoción colectiva o el transporte público en general, no solo en tiempos de catástrofe. Y la inspiración que tiene que ver con que los carabineros, la policía, está exenta del pago del transporte público. Y ahí no existe un traspaso de recursos del Estado para subvencionar el transporte público por esa exención. Y esa es la motivación finalmente, que así como carabineros, así como las personas de salud son los que llegan primero a cualquier accidente, son los organismos que llegan generalmente en las catástrofes y que son los que trabajan en los periodos
de catástrofe como la que estamos viviendo, por ejemplo, el proyecto busca ese tipo de reconocimiento, el mismo que se le dio a Carabineros en algún momento. Obviamente en esa época no había democracia. Pero mi pregunta es justamente al subsecretario, ¿por qué si a Carabineros se le hizo esa exención, por qué no puede hacerse a los funcionarios de salud pública? Entendiendo además que el 70% de ellos tiene su vehículo y se moviliza en vehículos, o sea, el 30% es el que usa el transporte público, de acuerdo a la información que tienen los gremios de la salud que he contactado. Así que es un universo bastante acotado. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Rosas, quien es autor del segundo proyecto que está en el tema. ¿Tu secretario está viendo la palabra? Tiene la palabra, señor Domínguez. Juan Carlos González también. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Efectivamente, el diputado Rosa dice algo efectivo. A partir del año 85, no equivocarme, está autorizado que carabineros en servicio activo puedan acceder al transporte público en forma gratuita, pero también hay que entender de que esto, si bien es un derecho que está y que es de cargo de los operadores, efectivamente, la verdad es que en la práctica no lo usan prácticamente nada, porque Carabineros, por razones de servicio, no usan el transporte público, y cuando lo usan es justamente para fiscalizar evasión, con lo cual es particularmente bienvenido por los mismos operadores. Entonces, en la práctica esto no irroga gastos para los operadores. En cambio, en el tema de salud, evidentemente va a significar un gasto importante para los operadores en su financiamiento, dado el número importante de funcionarios que es el personal de salud. Gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario. Tiene la palabra el señor González, asesor del ministerio. Muchas gracias, presidente. Quería preguntarle solamente a la Secretaría un tema técnico. ¿Cómo se va a plantear la fusión de los proyectos cuando uno tiene un alcance acotado a la pandemia y el otro tiene un alcance general? Entonces, ¿cuál va a ser la opción que se va a promover como idea central en los proyectos fusionados? Muchas gracias. Tiene la palabra, señor secretario. La fusión en la práctica se verifica aquí en la sesión a través de una indicación sustitutiva, que se toma lo mejor de ambos textos y se hace entonces esa fusión. En la práctica se fusiona con una indicación sustitutiva de ambos y se acota de la manera que sea pertinente. Pero en el concepto central, ¿cuál se va a mantener o priorizar? Bueno, gracias. Creo que eso va a ser producto de la discusión, pero está pidiendo la palabra el diputado. Yo quiero, por si te puede, presidente, preguntarle a la Secretaría la admisibilidad de este proyecto, porque irroga gastos. Incluso es más, no solo afecta al transporte público, que es subsidiado en el caso de la región metropolitana y en otras regiones, como por ejemplo el Biotren, el Metrotren para la sexta región, el Merval en Valparaíso, etcétera, que son transporte público, no es solamente buses aquí. Y por otro lado también hay el subsidio en las zonas rurales o zonas alejadas o apartadas, que no necesariamente son buses u otro tipo o medio de transporte, sino que también puede ser lacustre, marítimo, aéreo incluso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque también hay funcionarios de la salud, yo entiendo que en el concepto amplio de funcionarios de la salud, sobre todo el sector público, en que también están los municipalizados. Entonces, y en época de pandemia también les ha tocado. Entonces, esto indudablemente irroga gasto, esto significa un subsidio, porque no recordemos que en regiones no hay un transporte público, al menos los buses, con subsidio del Estado directo, ni hay tampoco excepciones como para los, solamente están las excepciones de los adultos mayores, en el caso de las regiones, y los estudiantes, y por lo cual el Estado le paga a los privados, operadores de transporte público, la diferencia, entonces, del subsidio. Entonces aquí irroga gasto, y este proyecto, ninguno de los dos proyectos tiene informe financiero, por razones obvias,
porque es absolutamente inadmisible. Entonces, yo creo que el objetivo está bien, y en época de pandemia a lo mejor habría que buscar una fórmula para que los funcionarios de salud, sobre todo los que, como decía por su intermedio presidente el diputado Rosa, que el 30% ocuparían el sistema público de transporte a lo largo de Chile. Bueno, hay que saber quiénes son, porque hoy día no se sabe. O sea, hay funcionarios públicos, sí, tienen su credencial y todo, pero si se da este beneficio, tiene un costo, sea el 30%, sea el 100% de los funcionarios, tiene un costo. Entonces, este proyecto que no tiene informe financiero y que tiene costo y roga gasto, bueno, ¿cómo lo vamos a seguir tramitando? O sea, pues yo pregunto al tiro ya, ¿quién va a poner las lucas? Porque esto tiene un valor. ¿Quién le va a pagar al operador privado en las regiones, que no tiene subsidio del Estado, que es por corte de boleto? ¿Quién se lo va a pagar? Esa es la pregunta que quiero hacer yo. Gracias. Tiene la palabra el diputado Iván Flores. Presidente, independientemente de la formalidad reglamentaria que nos obliga a votar la admisibilidad o inadmisibilidad, que es algo que va a tener que presentar la mesa, yo quiero llamar la atención en otro asunto. Entiendo que más bien funciona de hecho, creo que es así, pero normalmente en todos los microbuses, y para quienes nos hemos subido una micro alguna vez en alguna ciudad, vemos que, por ejemplo, la policía no paga pasaje, ¿no? Muchas veces funcionarios de las Fuerzas Armadas no pagan pasaje. El conductor, no sé si será por uso y costumbre o sencillamente hay otras razones, los deja subir, tal vez porque reconozca en el caso de la policía la labor que hacen por la comunidad. La pregunta está en que en una situación tan crítica como la que hemos vivido, en donde los bonos que han irrogado importantes gastos, finalmente terminan llegando tarde, y en el caso de los funcionarios de la salud, todavía se le está debiendo a muchos funcionarios de la salud el bono COVID de diciembre, porque nos han transferido las plata a los municipios y los municipios no tienen cómo hacerse cargo de eso. Entonces la pregunta es, cuando nos están salvando la vida, cuando están trabajando a doble turno, triple turno los funcionarios de la salud, ¿no será posible entonces retribuirle en algo a los que viajan en micro, que por cierto no son 400.000 como dice su secretario? Para empezar, yo dudo que sean 400.000 los funcionarios de la salud. O sea, yo estoy sacando las cuentas y no me cuadra por ninguna parte la cifra, por ninguna parte. Entonces, bueno, independientemente de eso, creo que una buena parte de los funcionarios de la salud, estoy hablando de los profesionales, no viajan en micro. Puede ser que en la región metropolitana se suban al metro o al metrotren, pero el resto de los funcionarios que son los de los más bajos ingresos, que estoy hablando, no voy a hablar de ninguna de las ocupaciones dentro, pero deben ser los de más bajo ingreso los que utilizan los medios de locomoción pública. La pregunta es, ¿y no se lo merecen, aunque irrogue gasto público? A eso voy. Entonces, bueno, parte de la función del Parlamento es justamente debatir no solamente la admisibilidad, si queremos jugárnoslas, aunque sea atribución del presidente de la República, definir cuestiones que tengan que ver con gasto público, o de orden institucional. Nosotros somos políticos y queremos dar señales, y más que señales, súper claras, que en un momento en que Chile le debe tanto a los trabajadores de la salud, a lo menos a quienes no tienen vehículo propio o deben desplazarse en transporte público, lo hagan en mejores condiciones. Es nada. Yo les aseguro que si uno le pregunta a muchos propietarios de medios de locomoción que se suba un funcionario a una micro y otro funcionario a otra micro, yo creo que con gusto lo harían subir en condiciones de gratuidad. Yo desafío eso, desafío hacer esa pregunta. ¿Quién hoy día echaría para abajo un funcionario de la salud que está trabajando doble turno por nosotros por no pagar 300 pesos en una micro? Eso es todo, presidente. Comparto su última opinión plenamente. No sé, la palabra, ¿Me permite, señor secretario? Tengo que precisar los hechos en cuanto a la admisibilidad que se cuestionó acá. Los proyectos, el control de admisibilidad lo realiza la oficina de partes, indicando el oficio respectivo al presidente de la Cámara de Diputados. Ese control ya se hizo. El control nuestro posible de admisibilidad como comisión es restringido y solamente a tres causales que no están contenidas aquí en este ámbito. Y en cuanto a hacer de cargo del fisco, efectivamente no se puede.
pero sí se puede hacer de cargo de los operadores respectivos, como entiendo que sucede hasta este momento tratándose de Carabineros de Chile. Esa es la respuesta, presidente. Gracias. La palabra. Bien. Invitamos funcionarios de salud. Entonces me sugiere nuestro secretario invitar para la próxima sesión sobre este punto a algunos representantes de los propios trabajadores, que ellos tienen que tener su... Tienen que tener cuadro estadístico de cuántos son, cuántos se mueven. Yo invitaría al presidente. Sí, tiene la palabra. Me permite, presidente, bueno, haremos el listado, pero partiría invitando a la ANEF, ¿cierto? Porque buena parte de los funcionarios de salud están adscritos a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Segundo, invitaría a los dirigentes de la salud primaria, de la atención primaria, que son los que representan a ese otro mundo de trabajadores de la salud, y a uno o dos gremios más que son los más representativos y emblemáticos, pero partiría con la ANEF y seguiría con la asociación gremial que representa a los trabajadores municipales de la atención primaria. Gracias, presidente. Digamos en ese punto, y para finalizar, vamos a tratar el punto número 4, que es el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana, Hernando y Olivera, y de los diputados señores Asensio, Bernales, Naranjo, Sabag, Soto, don Raúl, Verdesi, que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para exigir a las empresas concesionarias de tales servicios garantizar un suministro mínimo de agua potable en favor de clientes a quienes se haya suspendido el suministro por falta de pago. Boletín número 14-116-09. En representación del Ejecutivo, el señor José Luis Domínguez, su secretario de Transportes. Sí, hasta aquí no, esto no corresponde. Bien, entonces eso sería a continuación. No sé si hay alguna opinión de algún diputado o diputada que sean los patrocinantes o autores de este proyecto. ¿Tiene la palabra? No sé si le parece invitar además, pero que ya tenemos la respuesta completa. Hasta aquí pero, sí, diputado. Una consulta, no sé si el secretario nos puede ilustrar. Yo entiendo, nosotros aprobamos hace algún buen tiempo atrás una ley donde no se permite el corte de los suministros básicos. Yo no sé si hay alguna estadística, a propósito de la lectura que usted hizo de este proyecto, si hay alguna estadística de qué ciudadanos o usuarios de servicios básicos en agua se les cortó el suministro, porque yo entiendo que este proyecto apunta para allá, ¿no? Presidente, un informe de la biblioteca respecto del proyecto para tener ya los primeros, un conocimiento preliminar respecto de esto, ¿cierto? Sí, para ver el universo de personas afectadas, digamos. Correcto. ¿Ah? Sí, pues está suspendido durante el tiempo de la pandemia. Parece que no hay cortes. Diputado Iván Flores. Presidente, estaba revisando recién el boletín. Este es un... Perdón. Este es un proyecto que suscribe mi colega, la diputada Joana Pérez, y corresponde básicamente a la bancada, más la colega Marcela Hernando y Jaime Naranjo, y también Raúl Soto, no, es mixto. Pero quiero informarles a la comisión, por su intermedio, presidente, que recién se acaba de presentar otro proyecto que tiene que ver con que si la prohibición de corte de suministros básicos que fue aprobado en el Congreso Nacional y promulgada la ley, alcanzando a los cortes de agua potable, electricidad y gas de cañería, porque el gobierno nunca le puso patrocinio a otros bienes o servicios esenciales como son el internet y el teléfono en condición de pandemia,
Esta ley expira el 5 de mayo, o sea, en un par de semanas más. Por lo tanto, hoy día ingresa un proyecto que es complementario a este. Acaba de ingresar. Por lo tanto, sería bueno que si pudiésemos esperar para recogerlo todo. ¿Por qué? Porque en este contexto, nuestra bancada ha presentado el proyecto volviendo primero, a ver, es un proyecto de prórroga de la vigencia de la ley actual que expira el 5 de mayo y propone la prórroga hasta el 31 de enero del 2022, prorrogable automáticamente hasta que finalice el estado de excepción. Además, cambia el plazo de renegociación de deuda, en vez de ser los meses que determina la ley, aumentarla a 48 meses que dure ese prorrateo para poder resolver la deuda. Y además, a través de una indicación complementaria, se ha agregado nuevamente los servicios básicos de telefonía y telecomunicaciones. Entonces yo propondría, presidente, que nuestro secretario averigüe si ese proyecto ya está ingresado, seguramente va a estar dado cuenta mañana en la sala, y entonces tomemos el paquete completo y no estemos discutiendo solamente este que es agua potable, porque ese va a estar contenido en el otro, presidente. Muchas gracias. Gracias por la información, diputado Iván Flores. Entonces, lo esperaremos lo que usted está solicitando y lo incorporamos en la tabla para tratar de los dos proyectos. Diputado Pérez. Sí, respecto a los proyectos que se van a refundir, me gustaría que en la próxima sesión se invitaran a los gremios de transporte público. En general hay rurales, hay regionales, que son de todo tipo. Y dirigente de la salud primaria. Sí, pero también a los de gremios de transporte que son los afectados. Ya, bueno, ahí voy a ver los gremios, es que hay distintos gremios, en Valparaíso hay otros que un poco representan a Torrete, porque los vamos a hacer venir de... Sí, pero es que cada región tiene su... Uno de aquí, otro de no sé dónde, ¿te fijas? Ya, listo, sí, lo tengo. Entonces se le agradece su presencia a nuestros invitados, al subsecretario, su equipo, en fin, don René, que está ya tanto tiempo que no lo vemos en persona. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.